La transfiguración de Jesús, uno de los eventos más asombrosos de la Escritura divina, representa la exaltación del cuerpo humano de Jesús, es decir, su cuerpo experimentó una modificación de forma. Este acontecimiento ocurrió después de que Jesús diera a conocer su auténtica identidad. Jesús condujo a sus discípulos a Cesarea de Filipo, una localidad situada a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, donde se erigía un templo dedicado al emperador romano César Augusto. En este lugar, Jesús indagó a sus discípulos acerca de las distintas opiniones circulantes sobre su identidad. Algunos, como Herodes Antipas, creían que era Juan el Bautista resucitado, un profeta del Antiguo Testamento. Después de que los discípulos compartieran diversas especulaciones, Jesús planteó la interrogante crucial: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Al utilizar la palabra ustedes, Jesús se dirigía a todo el grupo. En respuesta, Simón Pedro afirmó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús elogió esta confesión, indicando que no fue revelada por la carne ni la sangre, sino por su Padre Celestial. Además, anunció que sobre esa confesión edificaría su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mateo 16, 16-18. Posteriormente, Jesús llevó a cabo una manifestación a sus discípulos, revelando su identidad y describiendo su misión. Les comunicó que debía dirigirse a Jerusalén, sufrir a manos de los líderes religiosos, morir y resucitar al tercer día. En otras palabras, Jesús resumió la esencia del Evangelio. La transfiguración se llevó a cabo 6 días después, cuando Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, se retiró a un monte alto. Allí, experimentó una transformación sobrenatural, mostrando la magnificencia de su reino venidero. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se tornaron blancas como la luz. Mateo 17, 1-2. Este asombroso evento tuvo lugar en presencia de los 3 pescadores judíos, quienes, al describirlo, destacaron que la ropa de Jesús irradiaba una luz más brillante que cualquier detergente terrenal podría lograr. La luz emanaba desde la vestimenta de Jesús, y los discípulos fueron testigos de su gloria. Moisés y Elías se les aparecieron, conversando con Jesús acerca de su éxodo y la liberación de su pueblo, como se registra en el Evangelio de Lucas. La metamorfosis ocurrió 6 días después, cuando Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, apartándolos a un monte elevado. Allí, experimentó una transfiguración ante ellos, y su rostro irradió como el sol, mientras que sus prendas adquirieron un blanco resplandor, tal como se describe en Mateo 17, 1 y 2. Después de abordar con los discípulos temas relacionados con su identidad, misión y el compromiso del discipulado, Jesús guió a Pedro, Santiago y Juan a la montaña, donde fue transformado de manera sobrenatural. En este momento, se les mostró la esplendidez del Rey venidero y su reino a estos 3 pescadores judíos. Ahora que los discípulos comprenden quién es Jesús, el siguiente evento se desarrolla de manera natural. Jesús deja a Pedro, Santiago y Juan en la cima de la montaña, sobre la línea de las nieves, mientras describe el evento. Pedro relata que la vestimenta de Jesús resplandeció más que cualquier blanqueador terrenal podría lograr. La luz irradiaba desde la ropa de Jesús, y ellos contemplaron su gloria. Moisés y Elías se les unieron para discutir su éxodo, mediante el cual traería la liberación de su pueblo, como se registra en Lucas, el evangelista. En este momento, los discípulos toman conciencia de la verdadera identidad de Jesús, el Cristo, el Mesías. Este punto es crucial para los lectores, siendo la buena nueva que Marcos transmite a través de la forma de su evangelio, retomada por Mateo y Lucas, quienes amplían la narrativa. Sus rostros y sus ropas se volvieron resplandecientes como el sol, una representación visual de su divinidad, al igual que la nube de gloria o sequina que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Esta visión prefigura cómo será el Señor Jesús al regresar para establecer su reino, ya no como el Cordero del Sacrificio, sino como el León de Judá. Todos los que lo vean lo reconocerán como el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. En este contexto, aparecen Moisés y Elías, 2 destacados personajes del Antiguo Testamento. Esta escena ilustra que aquellos que han fallecido, como Moisés, poseen comprensión cognitiva y la capacidad de comunicarse. Sus voces simbolizan a todos los que componen el reino de Dios, ya sea que sean arrebatados sin experimentar la muerte como Elías, o que hayan fallecido y estén con el Señor como Moisés.
Moisés representa la ley, mientras que Elías personifica a los profetas, abarcando así todo el Antiguo Testamento. Cuando se combinan con los discípulos, representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya que ambos giran en torno a Jesús. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si lo deseas, hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Al escuchar esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron mucho temor. Mateo 17, 4-6 relata cómo Pedro, conocido por su facilidad para expresarse, exclamó con asombro al Señor: maravilloso para nosotros estar aquí. Propuso la construcción de 3 refugios, uno para cada uno de ellos. Mientras aún hablaba, una nube deslumbrante apareció con una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchalo a él. Dios Padre interrumpió a Pedro para validar a su único Hijo, el Rey de Reyes, tanto verbal como visualmente. Las reacciones de los discípulos fueron de temor, y cayeron boca abajo, mostrando prudencia al tomar en serio al Dios Santo y Todopoderoso del cielo y de la tierra. Cuando Jesús los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis, alzaron los ojos y vieron solo a Jesús. Mateo 17, 7-8. Jesús, al tocarlos y alentarlos a no temer, llevó a los 3 discípulos a mirar alrededor y ver solo a Jesús. Él no es simplemente uno entre muchos siervos fieles de Dios, es superior a todos, y los ministerios de Moisés y Elías finalmente señalaron a Cristo. Toda la Escritura se centra en él, y Jesús, descendiendo del monte, les explicó lo que las Escrituras decían acerca de él. Lucas 12-27. Bajando del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Mateo 17:9. Les instó a mantener en secreto la visión hasta después de su resurrección, ya que divulgarla antes podría confundir a las multitudes. Cuando los discípulos le preguntaron acerca de la profecía de que Elías debía venir primero, Jesús les reveló que Juan el Bautista era, en esencia, Elías. Aunque los líderes no reconocieron a Juan como tal y lo persiguieron, Jesús les explicó que Juan cumplió la función profética de preparar el camino. Mateo 17, 10-13. Había 3 individuos involucrados. El primero fue Moisés. Los judíos consideraban a Moisés como uno de los líderes más prominentes. Sin embargo, Jesús es aún más destacado en los evangelios. Jesús aparece con Moisés y Elías, pero es evidentemente superior. Para los judíos, Moisés fue la segunda figura más importante del Antiguo Testamento después de Abraham. Su reinado como príncipe egipcio fue interrumpido cuando perdió el control con un negrero egipcio, lo mató y tuvo que huir para salvar su vida. Las circunstancias de la vida de Moisés son intrigantes. A los 40 años, pasó otras 4 décadas pastoreando ovejas en el desierto antes de regresar a vivir entre los israelitas durante otros 40 años. La mano de Dios era claramente visible en la vida de Moisés, especialmente en su encuentro a través de la zarza ardiente. Dios instruyó a Moisés a quitarse los zapatos al estar en tierra santa y le aseguró que sacaría a los israelitas de Egipto. Moisés ideó varias razones por las cuales no debería ser el elegido. Primero, se consideraba insignificante. Luego, afirmó estar desinformado y sin nada que decir. Su tercera justificación fue su incapacidad para persuadir a la gente de que Dios se había reunido con él y le había dado la orden de guiarlos. Dios le prometió a Moisés que estaría con él y haría maravillas. Moisés admitió su dificultad para hablar en público debido a un tartamudeo, y Dios designó a su hermano Aarón como su vocero. Dios optó por no revelar detalles sobre la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a su muerte y sepultura, y cada una aumenta la mística que rodea su vida y muerte. Moisés murió a los 120 años, conservando su vigor y claridad visual. Deuteronomio 34, 7. Aunque Moisés murió sin entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia, seguía en su mejor momento cuando falleció, solo de espaldas a la roca en la cima del monte Níbou, mirando hacia la tierra prometida que nunca vería. Elías, un profeta destacado en la región de Transjordania, es conocido por su enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Aunque no hay un libro escrito en su nombre,
el libro de Reyes abarca más de su vida que la mayoría de los reyes. Elías es famoso por su enfrentamiento en el Monte Carmelo, una prominente elevación en el norte de Israel. Este monte tiene unos 19 kilómetros de longitud y se extiende hacia el océano. En el extremo oriental, justo debajo de la cumbre, se puede reunir a una multitud de 30,000 personas. Eliseo, el agricultor, asumió el rol de profeta después de que Elías solicitara una doble porción del espíritu de Elías. Esta expresión, que a menudo se malinterpreta, no implica un deseo de ser el doble de poderoso que Elías. Es una frase que proviene de antiguas prácticas de compartir la herencia. Si un hombre tenía 4 hijos, su fortuna se dividiría en 5 partes al morir, con el hijo mayor recibiendo una porción doble para ayudar con las responsabilidades del negocio familiar. Al pedir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo estaba solicitando ser su heredero y sucesor, permitiéndole hacerse cargo de su empresa. Elías le indicó a Eliseo que si lo veía morir, podría ser su sucesor. Elías fue una de las pocas personas en la Biblia que nunca murió, Enoc también fue otra. Según las Escrituras, Enoc fue llevado al cielo por un remolino, y Eliseo fue testigo de la partida de Elías. Cuando la túnica de Elías cayó al suelo, Eliseo la recogió y se dirigió al río Jordán. El ministerio de Elías comenzó de manera impactante, con Dios dividiendo el río para él y prometiéndole que estaría con él, al igual que estuvo con Elías. Según la Biblia, Elías y Eliseo son las únicas 2 personas que Dios llevó al cielo sin que murieran. Enoc caminó con Dios y desapareció, ya que Dios lo tomó consigo, Génesis 5 y 24. En el caso de Elías, subió al cielo en un torbellino, 2 Reyes 2 y 11. Enoc es descrito como alguien que caminó con Dios durante unos 300 años, Génesis 5 y 23. La Biblia no revela nada acerca de lo que le sucedió después de ser arrebatado de la tierra, y solo podemos suponer que no experimentó la muerte en la tierra. Moisés y Elías, ambos representantes significativos del Antiguo Testamento, se asociaron con Jesús en la Transfiguración. Moisés estaba vinculado a la ley del Antiguo Testamento, mientras que Jesús vino a cumplir los mandamientos y responder a la cuestión del pecado. La Transfiguración proporciona evidencia adicional de la naturaleza divina de Jesús. Este evento no fue casual, ya que ocurrió después de que Jesús se proclamara a sí mismo como el Cristo. 3 de sus discípulos estaban a punto de presenciar la manifestación de esa gloria. Elías, una figura destacada en el Antiguo Testamento, fue un gran profeta. Su aparición junto a Moisés en el monte de la Transfiguración testificó que Jesús cumplió tanto la ley como los profetas. La voz del Padre confirmó el llamado y la afiliación de Jesús, expresando complacencia con lo que Jesús había dicho y hecho, representando así su reino venidero. La escena de la transfiguración de Jesús se presenta como una muestra de su reino futuro en toda su plenitud. Jesús expresó a sus discípulos: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16 versículo 28. Este evento extraordinario ocurrió con Jesús y 3 de sus seguidores más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Milagrosamente, Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús al pie de la montaña, mientras el resto de los discípulos y la multitud estaban abajo. Al contemplar la variedad de individuos y grupos involucrados en este acontecimiento, se presenta una imagen fascinante del inminente reino de Jesús. El Señor Jesús mismo, en su cuerpo glorificado, se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17 versículo 2. Esta representación visual del glorioso cuerpo de Jesús anticipa cómo reinará en su reino venidero.